Nuestro cuarto seminario bíblico escatológico que estamos compartiendo aquí desde las instalaciones de nuestra iglesia, en la voz y la dirección de nuestro amigo pastor Tomás Acevedo, a quien quiero dejar esta preciosa mañana para que continúe con lo que es el estudio. Saludes y bendiciones, y que el Dios Todopoderoso los bendiga. Muchas gracias, pastor, y vamos a continuar entonces, amados, precisamente donde nos quedamos ahorita. Ahora vamos a tomar las revelaciones de Daniel. ¿Okay? Y vamos a mirar primero el capítulo 2 de Daniel. Les había mencionado anteriormente que en el estudio escatológico de todos los eventos proféticos de la Biblia, Dios señala tres pueblos en los cuales está enmarcada la historia de la raza humana, es decir, los judíos, los gentiles y la iglesia. Cada uno de estos tendrá dentro del contexto bíblico el final, el fin. ¿Qué sucederá con estos tres pueblos? Y también estamos viendo dentro del mismo recorrido histórico bíblico qué va a suceder con lo que es el sistema religioso sustituto, falso, incorrecto. ¿Qué va a pasar con todo ello al final de los días? Lo que tiene que ver con el libro de Daniel enmarca la historia de lo que va a suceder con el pueblo judío y con el pueblo gentil. En el capítulo 2 encontramos la narrativa del sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor ve una gran estatua, ¿verdad? Cuya cabeza es de oro. De los hombros hacia la cintura es de bronce. De la cintura hasta los muslos es de plata. Y desde los muslos hacia abajo hasta las piernas, amén, bronce. Y la última y final parte, que son los pies con los 10 dedos, de hierro y de barro, una combinación de ambas cosas. Ese es el sueño que tiene Nabucodonosor, y él no sabe qué es lo que significa. Entonces Daniel viene, amén, enviado por el cielo para explicarle a Nabucodonosor qué significaba cada una, amén, de esa imagen y de esos tiempos que él, amén, no entiende lo que había soñado. Ahora bien, yo lo quiero ver la misma revelación, pero en el capítulo 7. Así que ahí sí quiero que lo mires conmigo. Es la misma revelación, hermano. Lo único que, como le dije anteriormente, el capítulo 2, solamente Nabucodonosor ve esa estatua que está compuesta de diferentes materiales, pero acá Dios le revela a Daniel precisamente los rapaz que son los reinos de la tierra. Y ahora Dios comienza a mostrarle a Daniel lo que va a suceder con el tiempo de los gentiles. Entonces vea conmigo el capítulo 7, por favor. Capítulo 7 de Daniel. Ahí lo vamos a mirar todos. Muy bien. Quiero que alguien me ayude a leer. O vamos a leerlo porque estamos grabando, para que así no. Vamos a leerlo todo. Capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza,
mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y reveló lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniestra sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, glorioso. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy bien. Miremos entonces la interpretación de este sueño, de estas visiones y revelaciones de Daniel. Los encontramos ahí mismo en los textos que prosiguen a la lectura que acabo de hacer. Lo que Dios le está mostrando a Daniel es el resurgir y el futuro, el estado final del tiempo de los gentiles o de las naciones gentiles en esta revelación. Lo primero que Daniel ve dentro de esas 4 bestias que él ve ahí en el capítulo 7, la primera que él mira es semejante a un león, mas tiene alas de águila, y se le dio poder y se le dio dominio. Esta bestia que sale del mar, porque las 4 salen del mar, y en este contexto de la Biblia, el mar es tipo de los pueblos, de las naciones, de las multitudes de gente. De ahí surgen estas bestias. La primera, que es semejante a un león, representa
el comienzo del gobierno de Babilonia. Casi todas las naciones del mundo tienen como emblema animales feroces. Por ejemplo, China, el dragón. Italia, el lobo. Rusia, el oso. Gran Bretaña, el león también. Grecia, el leopardo. Alemania y Austria, el águila con 2 cabezas. Francia, el gallo de pelea. Los Estados Unidos, el águila. México, la serpiente y el águila. Y esta que está viendo aquí ahora Daniel es semejante a un león. Quiere decir, hermano, que esta primera nación gentil que iba a comenzar a marcar el tiempo de los gentiles, como ya les expliqué anteriormente, sería fuerte como el león. El león es el rey de la selva, de los animales. Lo que implica es que esta nación gentil que iba a surgir, que fue la que llevó en cautiverio al pueblo de Israel, sería fuerte como el león. Ahora, para completar, no tan solamente se describe como un león, sino que ahora tiene alas de águila. Entonces, mis queridos hermanos, imagínense, el águila es el rey de las aves. La combinación de estos dos representaba lo fuerte que era el gobierno babilónico. El gobierno babilónico comienza en el año 586. Pero dice Daniel que mientras él miraba a esta bestia, le arrancaron las alas. Y esto tiene la implicación de lo que le pasó al león, a Nabucodonosor, al rey. En el capítulo 4 de Daniel está la narrativa, léala luego. Cuando este hombre, Nabucodonosor, se llenó de orgullo y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he construido. Y ahí le arrancaron las alas. O sea, Dios intervino. Lo despojó, mis queridos hermanos, de su trono, de su poder, de su gobierno por 7 años. Lo quebrantó, le arrancó las alas. Por 7 años lo lanzó al campo a comer hierba, como las bestias del campo, hasta que las uñas le crecieron como garras de águila. Pero un día, después de 7 años, miró hacia arriba y reconoció que Dios es soberano. Y ahí Dios lo restauró, amén, y lo llevó nuevamente a su reinado. Este reino de Babilonia estaba caracterizado por ser un gobierno fuerte, un ejército fuerte como el león. Desmenuzaba, conquistaba y sometía a todos los pueblos, amén, a quienes ellos conquistaban. Ahora, murió Nabucodonosor. Y entonces viene a gobernar su hijo Belsasar. Y eso tú lo puedes leer en el capítulo 3. Su hijo Belsasar comienza a reinar. Y lo primero que hace este hombre, entre las primeras cosas, hacer una fiesta a 1000 de sus príncipes, los invita y mandan a buscar todos los vasos sagrados, todo lo que habían traído de Jerusalén, del templo de Dios, y lo profanan allí, siendo una fiesta profana. Y entonces que sale la mano. ¿Se acuerdan de la mano? Del capítulo 5. Mene, mene, tequeru, parsin. Fuiste pesado en balanza y hallado farto. Contó Dios tu reino y le pone fin. Tu reino ha sido dado a los medos y a los persas. Esa misma noche cayó el imperio babilónico. Y surge entonces la segunda bestia. La segunda bestia, quiero
darla atrás y decirle que esta primera bestia del león y lo que es el imperio babilónico tuvo su gobierno soberano desde el año 606 antes de Cristo hasta el año 438 antes de Cristo. Pero la segunda bestia, que es semejante a un oso, pero que se levanta más de un costado que de otro y tiene 3 costillas en su boca, representa la segunda nación gentil que toma dominio y gobierno del mundo para entonces conocido. Fueron los medos persas. El hecho de que el oso tal vez no sea el más hábil de la selva, pero es de los más fuertes. Y este reino, el reino de los medos y los persas, eran fuertísimos como el oso. El hecho que estaba de un costado levantado más implicaba que el costado más alto representaba a los persas, que era una nación más fuerte. Y el lomo más bajito eran los medos. Estos hicieron una alianza y se unieron para hacer un solo pueblo, un solo ejército, los medos persas. Eran fuertes como el oso. Ahora, estos reyes que en la Biblia y en la historia los vemos como los Jerjes de los medos persas, eran tan fuertes como el oso que llevaban, hermanos, un ejército de 2 o 3 millones de soldados a combatir a la guerra. Y esto lo hacía sumamente fuerte. Como el oso, aplastaba y desmenuzaba. Ahora, ¿qué representan las 3 costillas que este oso trae en su boca? Estas 3 costillas representan 3 naciones que se levantaron contra los medos persas, pero las 3 fueron devoradas por el oso, las 3. Es a decir, Libia, Egipto y Babilonia. Estas 3 naciones lucharon contra el oso, contra los medos persas, pero todos fueron destruidos, despedazados. Por eso es que el oso las trae en su boca, las despedazó a las 3 naciones. Muy bien. Luego entramos en esa tercera bestia. La segunda bestia tiene su reinado desde el año 538, que es cuando comienzan a surgir fuerte como nación. Y en el año 332 cayeron totalmente. Ahora, veamos la tercera bestia. La tercera bestia dice ahí la escritura que era semejante a un leopardo. Pero era, hermano, una criatura. Tenía 4 cabezas y 4 alas. ¿Verdad? Esto representa el imperio de Grecia con Alejandro Magno, Alejandro el Grande. En el año 336, Alejandro el Grande conquistó a todo el mundo conocido para entonces. Este hombre, con su ejército, eran ligeros como el leopardo, mas con 4 alas. Lo que está diciendo el texto sagrado, que su habilidad para la guerra era como un leopardo, que era gente ligeros que sorprendían al enemigo. Así que usted puede imaginarse un leopardo, que es uno de los animales más feroces y más ligeros, pero ahora con alas. Ahora, también tiene 4 cabezas. Y estas 4 cabezas representaban
los 4 generales de su ejército. Ahorita le di nombres bonitos de Daniel. Ahora, para que le pusiera nombre tal vez a sus niños. Pero estos no se los vaya a poner a sus niños. Esas 4 cabezas representaban los 4 generales que se llamaban así: Seleuco, Casandro, Ptolomeo, Lisimaco. Estos 4 generales eran los que peleaban al lado de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Y esta gente en solo 12 años barrieron Europa, todo el continente europeo, Mediano Oriente, todo lo barrieron, lo conquistaron todo. Y cuando llegó el momento en que ya no tenían más tierras para conquistar, el hombre se fue a la bebida y a los 33 años murió, jovencito, de una borrachera. Alejandro el Grande. Ahora, cuando Alejandro muere, el imperio griego se divide. Y cada uno de los generales que acabo de mencionar toman entonces el control y el gobierno de aquella área. Egipto, Siria, Macedonia y Asia Menor. Cada uno de ellos toma un espacio y se establecen como gobernadores allí. Ahora, mire, ya estamos entonces en camino al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que los medos persas, cuando llegaron al poder, encontramos entonces la narrativa del libro de Nehemías, de Esdras. Porque allí fue donde se le da permiso al pueblo de Israel, después de 70 años de esclavitud en Babilonia, cuando vienen los medos persas, Ciro le da permiso para que salgan, váyanse y construyan las ciudades. Y bueno, salieron entonces 3 grupos. Primero Zorobabel, que va a ver cómo restaura algunas de las cosas que estaban destruidas en Jerusalén. Restaura un poco el templo. Luego sale el sacerdote Esdras para ver cómo establece nuevamente el culto a Dios. Y posteriormente Nehemías para levantar los muros caídos de Jerusalén. Ahora, cuando este imperio griego decae por la muerte de Alejandro, viene apareciendo entonces una bestia espantosa y terrible que desmenuza, que tiene dientes de hierro. Es el surgir del 4º imperio gentil que está enmarcado ahí dentro de esa revelación. El resurgir del imperio de Roma. El imperio de Roma comenzó a tomar fuerza como imperio en el año 467 antes de Cristo, pero todavía no es la potencia que domina al mundo entero. Ahora bien, quiero que miremos cómo va surgiendo lo que es el control, el dominio, el gobierno de los imperios gentiles en el orden que lo establece esa revelación. Es como si después del cautiverio del pueblo judío en el año 586, es como si Dios dijera, mira, vamos a partir de ese punto. Desde el año 586 yo le voy a dar cuerda al reloj. Y les voy a mostrar qué va a pasar con todas las naciones gentiles desde ese tiempo hasta el final de las naciones gentiles. Ahora estamos ya casi para el año 167 antes de Cristo, cuando ya el imperio romano toma control y pleno dominio. Es una bestia espantosa, terrible, y los armamentos bélicos de Roma son esos dientes de oro que desmeduzaban todo lo que cogían de frente.
Los romanos se caracterizaron por tener un poderío militar increíble. Ya ellos tenían espadas bien hechas, escudos, tenían carros con los cuales luchaban y desmenuzaban todo lo que se encontraban de frente. Entonces, mis queridos hermanos, resulta que dentro de lo que es el gobierno de Roma, ahí están haciendo, en lo que son las tierras de Palestina, de Judá, están haciendo nuevamente la nación de Israel. Dentro de lo que es el capítulo 11, que ese no lo vamos a cubrir, la historia bíblica habla de que los asirios comenzaron a invadir la nación de Israel. La querían hacer pedazo. Antíoco Epífanes, toda la descendencia de los Antíocos, querían hacer pedazo al pueblo de Israel. Ahí viene lo que conocemos, hermanos, como esa terrible invasión al pueblo de Dios, la profanación del templo de Dios por Antíoco Epífanes. Eso ya sería, hermanos, ya sería para el año, entre el año 30 al año 50 antes de Cristo. Cuando Antíoco Epífanes, que era el capitán de los ejércitos asirios, invade a Jerusalén, y ahí se levanta un grupo de hombres judíos que defienden a Israel. Se le llamó los Macabeos, Judas Macabeo y sus 5 hijos. Ahí está la historia de los Macabeos. Dentro de ese contexto, ya llegando al año 150 antes de Cristo. Ahora bien, mire lo que pasa. Para el año 63 antes de que Cristo nazca, Roma era la bestia espantosa y terrible, la cuarta bestia, dominaba el mundo entonces conocido. Y mire lo que sucede. Judá, ese pequeño grupo que está ahí naciendo como nación, dice, vamos a pedirle ayuda a Roma para que nos proteja, nos dé cobertura. Y van donde el emperador Pompeyo y le piden protección. Pues mire lo que hace este sinvergüenza. Los invade, los subyuga y los hace una provincia del gobierno romano. O sea, debe de ayudarlo, entonces lo que hizo fue que los invadió. Y desde el año 63 antes de Cristo, el pueblo de Dios, Israel, Judá, se convierte en la provincia más pequeña del Imperio Romano. ¿Estamos? 63 años antes que Cristo naciera. En ese lapso de tiempo, esa bestia espantosa y terrible, que es la cuarta, dominaba. Y ya ustedes saben que cuando abrimos entonces el Nuevo Testamento, encontramos que ya estaban organizados el gobierno judío dentro del gobierno romano. Ellos les permitían tener su propio gobierno religioso. Y ya tenían lo que era el Sanedrín judío, que estaba compuesto de 71 miembros y que ellos se encargaban de todo lo que era el aspecto legal y religioso del pueblo judío, menos darle muerte a alguien. Ellos eso no lo podían hacer, eso le tocaba solo a Roma. Es entonces que surgen estos partidos políticos religiosos en este periodo de tiempo. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de silencio donde no hay profeta, no hay voz de Dios, de 400 años. En ese término de tiempo surgen estos partidos políticos religiosos de Israel que trataban de gobernar el pueblo de Israel. Los fariseos, los escribas, los celotes, todos estos grupos religiosos. Ahora, llega el momento entonces de cumplirse la otra parte. La otra parte, yo quiero que la leamos de nuevo, porque esta es sumamente interesante.
Vamos al texto todos, 8. Cuando él está mirando a esta bestia espantosa y terrible que es Roma, ve que tiene 10 cuernos. El texto 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Miremos este punto. Lo que nos está diciendo la revelación ahí de Daniel es que esta bestia tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos representan 10 naciones o 10 reyes. Lo que esto implica es el resurgir del imperio romano. Mire, el imperio romano, la bestia espantosa y terrible, cesa como imperio ya para el año 467 después de Cristo. El imperio se debilitó totalmente y se hicieron 2 capitales. Constantino dijo: yo me voy a hacer una ciudad nuevecita para mí. Y se fue, hizo una ciudad llamada Constantinopla y dejó a Roma. ¿Y quién se va a quedar en Roma? En Roma entonces, para esa fecha y esa época, se queda el líder religioso del momento, que posteriormente se convierte en la Iglesia Católica, en la jerarquía de la Iglesia Católica, todo esto. Ahora, tenemos que mirar ahora a todo lo que era el dominio o los terrenos que esta bestia llamada Roma ocupó, que es la Europa occidental. Quiere decir que después de esta bestia espantosa y terrible, de ese espacio de tierra iban a surgir 10 cuernos, 10 reyes. Y que entre esos 10 reyes o cuernos iba a salir un cuerno pequeño que hablaba blasfemias y cosas contra Dios. La implicación es el surgir de la persona del anticristo. Es a decir que de la Europa occidental saldrían 10 naciones y que entre esas 10 naciones saldría el cuerno pequeño o el anticristo. Ahora, miremos a la Europa occidental. Cuando comenzamos la década del 1900, no había señal alguna que diera cumplimiento a esta profecía de que en Europa occidental, todo el territorio que Roma ocupó, se levantara algún tipo de alianza. Pero mire esto. En el 1957, ¿cuántos habían nacido ya? Eso fue los otros días. Mire cómo se está cumpliendo la profecía, escuche. En el 1957 se unieron en Europa 6 países, formando lo que se conoce como el Tratado de Roma. Estas eran Francia, Italia, Alemania, Holanda, Luxemburgo y Bélgica. En el 1971, ya yo había nacido ahí, se unió Inglaterra. En el año 1972 se unió Dinamarca e Irlanda. En el año 1979 se une Grecia. Y la unión de estos países europeos se denominó como el mercado común europeo. Ahora mira el tiempo profético que estamos viviendo. Lo que esta revelación declara aquí
es que de Roma salían 10 reyes. Y que entre esos 10 reyes salía el anticristo. Ahora, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Hermanos, todo está listo para la llegada del anticristo. Para la llegada de ese cuerno pequeño que va a reinar, que va a hacer pacto con el pueblo de Israel y con las naciones. Ahora, lo que yo quiero afirmar y decirte a ti en este día es que aunque sé que el anticristo está por manifestarse, te digo que hay otro que vendrá primero. Amén. Que antes que el anticristo se manifieste y su gobierno se manifieste, Cristo vendrá y levantará la iglesia y se la llevará al cielo. ¿Cuántos se van? Ay, 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 ay. ¿Cuántos se quedan? Y respire ahora. Hermanos, hay 13 países ahora en el mercado común europeo y posiblemente se hayan añadido algunos que yo no tenga esa data actualizada en el momento. Pero escuche, ya el escenario del surgimiento del anticristo está listo. Pero también entonces eso nos grita que nos vamos pronto para el cielo, Cristo nos levanta. Ahora, cuando seguimos mirando el orden de esta visión está abriendo un lente profético hacia lo que va a suceder con los gentiles, con las naciones gentiles. Entonces, hermanos, Israel y la iglesia, amén, lo vamos a ver también más adelantito. Pero Dios tiene reservado justamente todo lo que va a suceder con todas estas naciones que han oprimido, que han maltratado. Todas estas naciones que se han olvidado del gobierno teocrático de Dios. Amén. Están ya definidas proféticamente para recibir su pago. Ahora, si ahí nos habla del gobierno de ese cuerno pequeño que va a reinar en la tierra por 7 años. ¿De qué nacionalidad será el anticristo? ¿De dónde será? Pues mire, acuérdese que nos señala la Biblia que va a surgir entre los 10 cuernos. O sea, esto implica que va a surgir no de Estados Unidos, porque bíblicamente el cuerno pequeño sale entre los 10. O sea que aquel dijo, no, si este gobernante, ese es el anticristo. Dijo, no, el Papa Romano es el anticristo. Y cuántas especulaciones de la gente, ¿no? De quién es el anticristo. Pero él va a surgir entre los 10 cuernos. Y el hecho de que cuando él surja, 3 cuernos serán arrancados, eso tiene implicación de que 3 naciones no se le unen. De que 3 naciones no están a la par, no están de acuerdo con este gobierno y se echan a un lado. Ahora, la pregunta es, ¿será judío el anticristo? ¿Será romano? ¿De dónde será? Mire, toda la profecía bíblica, hermanos, está enmarcada, como le dije, dentro de la iglesia, el pueblo de Israel y los gentiles. Lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, ustedes saben que la nación de Israel es una nación que no aceptaría jamás un Mesías que no sea
de descendencia judía. Jamás. No. Ahora, me encantaría que ustedes lean, a ver qué les parece y hagan su propio análisis, el capítulo 8 de Daniel, que no vamos a cubrirlo, no vamos a tener tiempo. Pero en ese capítulo nos dice que de uno de los pueblos que se forma con la división del imperio griego, precisamente Siria, salía un cuerno pequeño, escucha, que se extendía hacia la ciudad santa. Entonces lo que está diciendo ahí el texto es que puede ser un judío nacido en Siria que se extiende para tener dominio, gobierno, sobre todas las naciones que en el momento estén allí para cuando venga el anticristo. Ahora, yo quiero que ahora todos busquemos Génesis capítulo 49. Este es sumamente importante, quiero que lo mires conmigo. Capítulo 49 del Génesis. En este capítulo 49, Jacob está bendiciendo a sus hijos. Va a morir el hombre, llama a los hijos y le da bendición. ¿Okay? Ahora quiero que leas conmigo del texto 16 en adelante. ¿Lo encontraste? Mira lo que dice. Dice, esto es profético. Él está profetizándole a sus hijos, a todos ellos. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Mira lo que proclama ahora proféticamente. Tu salvación esperé, oh Jehová. Yo no quiero establecer esto como una verdad absoluta, simplemente como una especulación de interpretación. Cuando dice ahí proféticamente Jacob, le dice a Adán, mira Adán, tú juzgarás a su pueblo. Eso Dan nunca lo ha hecho, hermano. La tribu de Dan nunca ha juzgado a su pueblo. Es más, quiero decirles que esta tribu de Dan cometió uno de los pecados más grandes en Primera de Reyes capítulo 12, que fue que permitió que su rey Jeroboam levantara ídolos en su tierra para que el pueblo de Israel no fuera a Jerusalén a adorar. Y Jeroboam le dijo, no vengasen aquí a la tribu de Dan, aquí en los terrenos de Dan, esos son sus dioses, a él ustedes van a adorar, no tienen que bajar a Jerusalén a nada. Por envidia, por celo de que el pueblo se quedara con el otro rey, que era Roboam en Jerusalén. Y entonces, hermano, esto fue un pecado mortal. Y Dios castigó a Adán, a la tribu de Dan, de tal forma que Dios sustituyó a los hijos de José, que en el milenio, o sea, que en la gran tribulación de los 144,000 que van a estar predicando, amén, en la gran tribulación, Dios borró a Dan. Dan no está en el asunto. Entonces, si es judío el anticristo, tendremos la posibilidad de ver un descendiente de Dan para que se cumpla esa profecía que dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿No lo ha hecho? Ok. Dice, será Dan
serpiente junto al camino. Entonces, como que aquí va describiendo la astucia de quien va a ser el representante de Dan en este tiempo, que es el anticristo. Vuelvo a decir, no lo estoy estableciendo como una verdad absoluta. Es mi forma de verlo, ¿ok? Entonces, víbora junto a la senda. Está describiendo de alguna forma lo que va a hacer el anticristo. Ahora, me llama más la atención esto. Tu salvación esperé, oh Jehová. ¿Cómo que Jacob está profetizando que Dan va a dominar los caminos? Hasta ahora no ha dominado ningunos caminos. Que va a reinar sobre el pueblo y no lo ha hecho, no ha gobernado nunca. Y que ahora lo ve como una serpiente junto al camino, que hace caer el caballo. O sea que ante su presencia, su liderazgo, todos caen postrados. Entonces el grito, tu salvación esperé, oh Jehová. Mira, en el tiempo de la gran tribulación hermano, se vería con desesperación el pueblo gritando, tu salvación espero tu salvación, porque el anticristo después de los 3 años y medio saben que le hará una guerra horrible tratando de exterminar totalmente el pueblo de Israel. Entonces tu salvación esperé. La voz, el grito del remanente que quede vivo para recibir cuando Cristo venga en el aire, amén, en las nubes, con la iglesia. Ese grupito va a esperar con ansia, desesperación la venida de Cristo. Muy bien. Ahora, quiero que veamos. Ahora vamos a dejar a Daniel para ver un minutito, rapidito. Pastor, tú me avisas cuando... El capítulo 6, me avisa, pastor, cuando me falten por lo menos 5 o 10 minutos. Esto no lo vamos a considerar totalmente, pero solo quiero que veamos. Dejemos a Daniel, pasemos a Apocalipsis capítulo 6 y veamos el surgimiento de la persona del anticristo. Sabe que el libro de Apocalipsis está dividido en 2 partes. Las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Y en las cosas que serán después de estas, comienzan en el capítulo 6 hasta el capítulo 19, que se establece el milenio. En los primeros capítulos de Apocalipsis, 1 es la revelación de Jesucristo, 2 y 3 nos habla de las 7 iglesias de Asia Menor. Y en cada una de esas iglesias está enmarcada parte de la historia del cristianismo, de la iglesia. Pero luego, en el capítulo 4, hay una voz donde Dios le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que serán después de esta. Lo que le está diciendo es la dispensación de la iglesia, de la gracia, va a tener función hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Hasta ahí vamos a ver la iglesia. En el capítulo 4, Dios le dice a Juan, sube acá. Y es un pasaje de doble referencia, doble interpretación, porque no solamente sube a Juan al cielo, sino que es un simbolismo de que la iglesia se va. Que lo que va a suceder del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis, ya la iglesia no estará sobre la tierra. El capítulo 4 y el capítulo 5 también, mis queridos hermanos, revela la adoración en el cielo y al Dios Todopoderoso con el libro en la mano, sellado, y que no es hallado digno nadie, ni en el cielo ni en la tierra, de tomar el libro y desatar los sellos. Pero una voz dice, no se pongan tristes, muchachos, que el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de tomar el libro y de desatar sus sellos.
para entonces ya la iglesia se fue al cielo. Cuando abre entonces el primer sello, entramos al capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Luego le vamos a dar un repasito más adelante cuando pasemos por ahí, pero esto representa el inicio del gobierno del anticristo. Ese que viene en el caballo blanco, no se confundan, ese no es Cristo. El mío viene en el capítulo 19, ese sí es el tuyo, pero este no. Este que viene montado en un caballo blanco, se le dio una corona. No viene con corona, se le dio una corona y tiene un arco en la mano y salió venciendo y para vencer. Este es el surgir de la persona del anticristo, que viene como el Cristo falso, como el sustituto del Mesías. Todos ustedes saben que lamentablemente el pueblo de Israel no aceptó a Cristo como su Mesías. Lo rechazaron y dieron su voto y pidieron que el gobierno romano lo crucificara. No aceptaron al Mesías. Después que Cristo murió y resucitó, surge entonces ese tercer pueblo del cual les he estado hablando. Nace en la cruz, es parido en la cruz, hay un parto en la cruz. La espada traspasa el costado de Jesús y bota sangre y finalmente agua, un parto. Y allí nace la iglesia. Y desde ese momento de Cristo en la cruz, muriendo por nosotros, nace otro pueblo, que es la iglesia. Entonces, desde la cruz, ya Dios no está tratando con el pueblo judío como con la iglesia. Dios puso al pueblo judío un stop ahí. No me recibieron, los pongo en stop. Ahora, si está tomando apunte, es importante que usted estudie el capítulo 11 de Romanos. Porque el capítulo 11 de Romanos nos explica que llega el momento dentro de la historia que Dios, habiendo creado el olivo, que es Israel, el olivo no da fruto. Y que Dios lo desgajó. Y allí donde lo desgajó, nos sembró a nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos mucho que agradecer a los judíos. Nuestro rey nació dentro del pueblo judío. Pero sí entienda esto. Ahora, en esta dispensación que estamos viviendo, que es dispensación de gracia, nadie irá al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Antes la salvación venía por los judíos, pero ahora la salvación viene por Cristo. Porque toda la gestión de Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo judío señalaba a Cristo. Aún todos los sacrificios y todo lo que se estableció en el Antiguo Testamento señalaban a Cristo. Y Juan lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Entonces, retomamos ahora el hecho de que en el capítulo 7 de Daniel, cuando el anticristo viene y se manifiesta y tiene su gobierno, de momento, hermano, de momento aparece el Cristo de la gloria. Cuando lo vemos desde el punto de vista del capítulo 2 de Daniel, dice que vio una gran piedra que venía y daba sobre los dedos de aquella estatua y desmenuzó todo. Es a decir que en los tiempos de estos reyes romanos que se van a levantar en la Europa occidental,
el mercado común europeo, de ahí va a surgir, de algún pueblo va a surgir el anticristo. ¿Ves? Y entonces, una vez surja el anticristo, firmará un pacto con el pueblo de Dios, porque ellos no aceptaron al Mesías, pero ahora vendrá el anticristo y ellos lo aceptan como su Mesías. Y hacen un pacto, pero a los 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto que hizo con el pueblo judío. De tal manera que se le sienta en el templo y se hace Dios a sí mismo. Entonces, mire, escuche esto. ¿Qué es la gran tribulación, pastor? Mire, la gran tribulación es la apretura de Jacob. Jacob representa la nación de Israel. Y la gran tribulación es el periodo de 7 años donde Dios va a apretar a Jacob, va a apretar a Israel. Y allí ellos tendrán su arrepentimiento. ¿Dónde se va a convertir la nación judía y va a reconocer que Jesucristo es el Mesías? Dios tiene que apretarlo. La gran tribulación no es para la iglesia. La iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia estará en el cielo. Pero la gran tribulación sí es para el pueblo judío. Es la apretura de Dios hacia ellos. Quiero que vean después, mira, hay una narrativa bien bonita en el capítulo 16 de Apocalipsis. Y quiero que después la lea porque habla de ese tiempo donde el anticristo hace alianza y paz y pacto con el pueblo de Israel. Pero a los 3 años y medio rompe. Y mira lo que sucede. El pueblo de Israel tiene que salir huyendo de Jerusalén al desierto. Y dice que tuvo una ayudita. Se le dieron las alas del gran águila. Y lo que implica es que hubo una ayuda divina. Tú y yo estaremos en el cielo, en las bodas del Cordero, gozándonos allá. El anticristo tiene su gobierno acá, le hace guerra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, parte de ellos mueren, otros salen corriendo al desierto. Y el ejército del anticristo es enviado detrás del pueblo de Israel. Y sucedió exactamente, hermano, que yendo el ejército del anticristo tras el pueblo de Israel, la tierra se abre. Y se traga vivos al ejército que va tras el pueblo de Israel. Todo eso va a suceder en la gran tribulación. Mientras eso sucede aquí abajo y los 21 juicios apocalípticos comienzan a caer simultáneamente sobre la tierra, tú y yo estaremos arriba. Estaremos en el cielo gozándonos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muchas personas que postulan de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Unos dicen que la iglesia se levanta después de 3 años y medio, entonces que Dios levanta a la iglesia. Otros dicen que la iglesia será restaurada y levantada después de los 7 años. Pero no, la iglesia se va antes. Antes que aparezca el rostro del anticristo para tomar el dominio de las naciones de la tierra, Cristo vendrá en las nubes. No pondrá sus pies en la tierra. Lo que enseña 1 de Tesalonicenses capítulo 4, amén, texto 13 en adelante, que Él vendrá en las nubes, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos levantados y unidos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Así que nos esperan cosas maravillosas. Vale la pena servirle al Señor si tu presente y aún tu pasado ha estado lleno de luchas, de problemas, de escollos. No te preocupes porque a ti te espera un futuro glorioso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es la voz de Dios para nosotros. Gloria al nombre poderoso del Señor.
No importa cuán difícil tú veas la situación en nuestro país y en los países del mundo. No importa cuán difícil tú veas, amén, que las naciones del mundo están en desesperación. Tú no te desesperes. Nosotros nos vamos ya. Puede ser que sea hoy, porque ya todo está preparado. Falta que Cristo venga, levante la iglesia y aparezca la careta del anticristo. Amén. Así que vamos para adelante, siendo fiel al Señor, sirviéndole con todo nuestro corazón hasta que suene esa trompeta.